sigamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de alguno de estos puntos, algo que se me haya pasado, o alguien quiera complementar algo, no sé? Quería decir que, digamos, si tenemos una pregunta que sepan que le hayan hecho el anterior semestre de cada unidad, la digamos. Por ejemplo, Compartís. de la uno ¿tienes hartísimas? ¿Dónde? Pasa el pack, Ah, me acaban de pasar este megapack. por favor. Así lo Oh, resolvemos también. claro, hay que resolver todo. Pero, o sea, yo Al- digo avanzar los temas y ya antes de finalizar las reuniones ir respondiendo las preguntas. yo Sí, 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 diría, eso. algo que podríamos ir haciendo es que a medida que avancemos, alguien vaya escribiendo las preguntas que pueden surgir según el avance. Y así al final se puede hacer un repaso según las preguntas que se vayan planteando. Puros modelos acá. Qué bonito pack. Sí, ahorita lo comparto. Me lo pasó Fernando Huchazar. Ya. ¿Ok? Ah, estábamos acá, ¿no? Bueno, ahora procedemos a entrar al tema 3, ¿no? Sí, es uno de los más largos. El 3 y el 5 son los más feos. Es pesadito este tema, che. Qué miércoles. Pero ya llegué a descifrar la mitad del tema. Hasta la página 14. Sí, hasta la 14 llegué. Ok, entonces entramos. Flexión en el estado de servicio. Las consideraciones sobre los esfuerzos solicitantes, ¿ya? Me habla de las cargas y demás influencias que causan los esfuerzos solicitantes en el hormigón pretensado y deberán ser considerados en las diferentes fases de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, esta parte de acá, cuando nosotros hablamos de los esfuerzos solicitantes, quiere decirnos los esfuerzos que va a haber en el hormigón pretensado, ¿no? Entonces, no va a ser solamente que vamos a estudiar la viga en sí, vamos a poner siempre la rectangular porque las otras no, es más complicado dibujarla. No, simplemente vamos a ver la tracción y compresión, digamos, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Siempre va a haber una carga permanente, ¿ya? Lo que se considera siempre es la carga permanente. Nosotros llamamos a eso Q, ¿no? La carga Q, acá el ingeniero la llama P, ¿ya? Esta carga permanente va a ser igual al peso específico del hormigón por el volumen del hormigón, en este caso, ¿no? El volumen de la pieza en sí. El peso específico que nosotros vamos a trabajar siempre va a ser 2.4 toneladas por metro cúbico. Si trabajamos con un hormigón armado va a ser 2.5 y si trabajamos con el, ya no sé por qué pone el peso específico del cemento asfáltico que es 2.0. Nunca he visto una viga de cemento asfáltico, pero bueno. ¿Ya? El primer punto que se ve son las cargas permanentes. ¿Qué más es lo que se considera en los esfuerzos que solicita esta viga? Son las cargas móviles y las accidentales. Ahora, esto de aquí es un poquito complicado, pero le van a entender. ¿Qué quiere decir cargas móviles y accidentales? Quiere decir de que estas vigas que nosotros vamos a mencionar en pretensado mayormente pues son para puentes, para caminos, carreteras, ferrocarriles, ¿no? Entonces, esos son cargas dinámicas, decía el doctor Hurtado, ¿no? Entonces, se considera el conjunto de influencias de cargas mecánicas. Se ve o se incrementa, mejor dicho, el coeficiente de seguridad a 1.25, ¿ya? ¿Por qué? Por el hecho de que vamos a tener que someterlo a cargas accidentales. Y nosotros en hormigón armado, lo que llegué a entender es de que cuando nosotros vamos a calcular lo que son los momentos y todo eso, nosotros tenemos que hacer las ecuaciones, ¿no? Sabemos de que el momento último tiene que ser mayor o igual al momento, este, el m sub 0 por phi, ¿correcto? Si yo quiero determinar estos momentos últimos y todo, tengo que determinar phi, y ese phi oscilaba si el hormigón tenía la característica de 210 a 290, eso me explicaste, ¿no, Poli?
Si pasaba a 290, teníamos que recalcular este valor de phi. Entonces, aquí nosotros, en esta parte, vamos a calcular phi, pero en función a la longitud que se vaya a usar para las cargas móviles accidentales. Entonces, no solamente considero la carga permanente, sino que también considero el factor phi. Y ese phi va a estar en función a la longitud, ¿no? Siempre y cuando la longitud sea mayor a 1 o 1.2 metros, ¿no? Y también ese coeficiente de phi tiene que ser mayor a 1 y a 1.2. Nosotros teníamos un phi que era de 0,9 para lo que son las vigas y 0,65 para lo que son las columnas. ¿Se acuerdan? Eso vimos en H1. Pero acá nosotros, lo que son las cargas móviles accidentales, se recalcula este phi. Lo curioso es que solo lo nombra acá, no lo he visto más adelante. Quizás está en las otras unidades. Bien. Entonces, lo primero, carga permanente se toma en consideración. Cargas móviles accidentales o cargas dinámicas también se toma en cuenta. La retracción del hormigón también se toma en cuenta. ¿Qué es la retracción? Es la influencia marcada en las piezas de hormigón pretensado. O sea que son las fuerzas que reducen la fuerza de pretensado. El hormigón se opone en parte a la compresión que le genera el cable, ¿no? No sé si me entendieron esa parte. ¿No puedes volver a explicar esa parte de retracción? Ya. Retracción del hormigón. Este fenómeno tiene una influencia marcada en las piezas, ¿ya? Pues reduce la fuerza de pretensado. Ok. ¿Y quiere decir eso? ¿Puedo explicarlo de esa parte? A ver, dale, dale. Así me ayuda. Ya. Creo que te estás equivocando un poco con las cargas móviles y a ver, voy a ir por partes a lo que sé. Las cargas móviles o accidentales es como considerar la carga viva. Lo que es en edificios se va a definir por norma. Esas cargas accidentales o en edificios se hace por norma. Ahora, Ujú. cuando se hace sin adherencia, solo cuando es sin adherencia, se multiplica por el coeficiente de seguridad. Solo para los que no tienen adherencia, como los que mencionaba Romelia, cuando no llevan la lechada, se multiplica por 1.25. Ahora, cuando son por dinámicas, o sea, son carreteras, ferroviarios, ahí recién hallamos ese coeficiente que vos explicaste. Entonces, son para tres cosas diferentes. Y más adelante va a hablar también del coeficiente de impacto vertical, porque también se aplica para las cargas móviles y accidentales. Ahora, la retracción del hormigón es la pérdida de volumen del hormigón ligada a la pérdida del agua. Ahora, ¿qué cosas influyen en eso? La combinación química, los poros libres, la absorción de los compuestos hidratados, eso es lo que influye en la retracción del hormigón. Entonces, es la pérdida de volumen que está ligada en función a la pérdida de agua. No, pues. Bravo, bravo. Hay que entender Creo muy que bien quedó claro, ¿no? con dibujitos fue el fenómeno de retracción del hormigón. ¿Por qué pierde su fuerza? ¿Por qué reduce? A ver, voy a dibujar el rato ya, porfa, si me permiten. Métale, Wilder. Ahora, imagínense esa pieza del hormigón, ¿no? Como dijo ahí va a estar la fuerza que va a estar anclada al cable, ¿no? Obviamente generalmente se pone por acá abajito, Ahí. ahí. Entonces, cuando vos lo tesás esto, tiene una fuerza. A ver, al menos de esa manera yo lo entiendo, ¿ya? Pero la pérdida de volumen debido a retracción, ¿qué es lo que va a pasar? Esto de acá, esta pieza, se va a encoger un poco, ¿no? Va a perder su volumen. Y debido a eso, va a haber un pequeño diferencial. Y cuando va a haber ese diferencial, pues este cable que estaba tesado inicialmente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a relajar un poco, ¿no? Entonces la fuerza va a disminuir. De esa manera lo entiendo yo, lo que es retracción del hormigón.
Sí, exactamente. Yo expliqué por qué se da y Wilder explicó qué es lo que produce esa Ajá. retracción. Por eso dice retracción del hormigón, cuando pierde su volumen, esa pieza, pues reduce la fuerza de pretensado, ¿no? Se relaja un poco este cable y reduce la fuerza, ¿no? Porque estas son bien estiradas y al momento de ser estirada, pues esto quieren volver, es como una liga, ¿no? Se estiran y lo soltás y quieren volver a su lugar. Por eso se genera compresión, una fuerza de pretensado ahí. Obviamente esa fuerza se transmite por adherencia, ¿no? A la pieza del hormigón. Solo eso quería decirlo. Ok, quedó claro. No sé si alguien tiene alguna duda para que lo terminemos de aclarar. ¿Seguimos? Ya. Entonces, esto dijiste, Dalia, que luego estos coeficientes se aplican más adelante. No, no, sino que más adelante se va a considerar también el coeficiente de impacto vertical. Pero Un co- aquí hay que saber que no podemos meterle estos coeficientes a todo. Para los edificios, ahí dice por norma. Siempre se sacan por norma en consideración de anteriores edificios, o sea, de obras ya pasadas. Hacemos Ujú. relaciones si se parecen o no y aplicamos y consideramos las cargas móviles en comparación a obras pasadas. Ahora, cuando nuestro pretensado es sin adherencia, se aplica el coeficiente de seguridad solo cuando no es con adherencia. Ahora, cuando es dinámica, ahí hace todo lo que vos explicaste, que está muy bien, pero solo eso se aplica cuando es dinámico. O sea, cuando hay movimiento de vehículos, movimiento de personas y demás cosas. O sea, ahí. Me voy a ir anotando acá eso de sin adherencia. Esto no lo sabía. Sin adherencia. Perfecto, ya. Continuemos entonces. Entonces se toma en cuenta las cargas permanentes, las cargas móviles accidentales y la retracción del hormigón, ¿no? Son fenómenos que se toman en cuenta o se consideran los esfuerzos solicitantes, ¿no? Luego vemos de que hay una deformación lenta, la variación de temperatura y la fluencia del acero, ¿no? Entonces, aquí en la parte de la deformación lenta dice que es un fenómeno que se debe necesariamente considerar en el caso del pretensado, debido a las pérdidas de pretensado causadas por este fenómeno. Pero no me quedó claro qué es la deformación lenta. No sé si alguien sabe eso. ¿Sería igual que la retracción o es diferente? No, lo que pasa es que cuando se deforma, por ejemplo, el acero vuelve a su estado inicial si está entre el límite elástico, ¿no? En el caso del hormigón no existe eso. O sea que sí o sí se va a deformar. Con el paso del tiempo va a haber una cierta deformación que tenemos que considerar porque no va a volver a su estado inicial. Entonces eso va a afectar a la pérdida del pretensado, esa deformación lenta que pasa con el tiempo. Ah, ya, entonces esa deformación lenta es esto que nos explicaba Belmonte, ¿no? Que va a empezar a deformarse una deformación pequeña, ¿no? Con el paso del tiempo que era de 3 por mil, algo así nos explicaba. Claro, Sí, tiene exacto eso. Y como no vuelve a su estado inicial, sí o sí lo tenemos que considerar porque va a afectar la relajación del acero. Y ya. esta deformación lenta estaría en función de las cargas que se le apliquen, ¿no? Y la Exactamente. carga En muerta función de también. las cargas y en función de las cargas y las combinaciones más desfavorables. Sí, exacto. Ya sabemos de que tenemos esos puntos y también está la variación de temperatura. Este fenómeno se puede generar en los esfuerzos de la pieza. Claro, pues no, si hay mayor temperatura, hay mayor dilatación. Eso lo sabemos. Y la fluencia del acero, que es un fenómeno de deformación lenta que puede ocurrir en el acero de pretensado constantemente tensionado por el pretensado. O sea, siempre la fluencia nos va a afectar porque el pretensado no tiene descanso, ¿no? Va a estar totalmente, este, constantemente tensionado, ¿no? Y existen otros esfuerzos como tenemos los asentamientos de fundación, el viento, los empujes de tierra, los impactos laterales, las fuerzas centrífugas que pueden ocurrir en función a las características de la obra.
Entonces, todas estas cosas tenemos que considerarlas en los esfuerzos solicitantes, especialmente los primeros 6 puntos, ¿no? Hasta la afluencia de la sed. Entonces, la fase solicitante es de sus verificaciones. Aparte de los esfuerzos indicados anteriormente, ¿ya? A ver, aquí que anoté. No anoté mucho. Aparte de los esfuerzos considerados, en una pieza de hormigón pretensado también se tiene la fuerza de pretensado que varía con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aplicarle una fuerza a la viga, ¿no? Pero a pasar el tiempo esa fuerza va a cambiar, no va a ser la misma, ¿no? La fuerza con la que se la tensa va a ir variando hasta que se denomine con el nombre de fuerza P infinito. Esa es la fuerza final que va a tener nuestro pretensado, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Este hecho exige la consideración de diferentes fases de solicitación que ocurren desde el inicio hasta el final de la pérdida de pretensado, considerando en cada una de esas fases las combinaciones más desfavorables a los esfuerzos. En función a la experiencia de las obras ejecutadas y de las consideraciones de esfuerzo solicitante, se definen 2 fases de carga, determinándose las tensiones que pueden ser más desfavorables y las verificaciones que pueden hacerse para no sobrepasar los esfuerzos admisibles. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros vamos a hacer este estudio de las solicitaciones, vamos a dividirlo en 2 fases. La fase inicial, ¿ya? Y la fase final, ¿ya? La fase de servicio o pretensado final. Ahora, en la inicial, ¿ya? Se considera lo que vimos en la unidad 2. No sé si se recuerdan un poco. Que vamos a aplicar una fuerza P en un acero, entonces eso va a ser una tensión, ¿verdad? P sobre área del acero, ¿ya? Acero pretensado, SP. Entonces voy a aplicar una fuerza P sobre el área del acero y me va a dar una tensión. Como esta fuerza P es entrante, ¿ya? O sea, tracciono, pero por dentro se comprime, entonces el diagrama de compresión va a ser este, ¿no? Positivo, porque es constante. Y luego voy a ver de que el centro de gravedad de esa viga va a estar por acá. Al estar ese centro de gravedad ahí, que es lo que voy a tener, me va a generar lo siguiente que se llama una excentricidad, ¿verdad? Una distancia E sub X. Entonces, a esa excentricidad, ¿ya? Me va a generar con la P, fuerza por distancia, me va a generar un momento. Entonces, ese momento se va a determinar tensión 2, ¿ya? La tensión va a ser igual a ¿qué? Al momento, o sea, P por EX. Y cuando yo tengo aquí un momento, o sea, esto es igual al momento, va a ser dividido entre el módulo resistente, W. Y el módulo resistente era igual a ¿qué? Creo que era la inercia, ¿no? Ahí eso de la inercia, si no me equivoco. ¿Ya? Pero va a estar dividido entre el módulo resistente. Ahora, esta tensión de aquí, ¿ya? Es generada igual por esta fuerza de pretensado. Lo que me va a hacer que esta fuerza P me genere un momento así. Entonces vamos a tener un momento que se va a llamar P inicial por E sub X. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Este momento de aquí va a luchar contra este momento de acá. Entonces, si el momento va en este sentido, ¿qué quiere decir? Que el bicho se va a deformar de esta manera, ¿no? Si yo dibujo, esto va a venir así. Esta flecha de aquí va a bajar acá y acá. Entonces, aquí abajo se va a comprimir, compresión. La compresión en HP es positivo y arriba se va a traccionar y la tracción es negativo. Entonces, si tracciona arriba y comprime abajo, quiere decir de que se va a generar un diagrama así. Tracciona arriba, negativo, comprime abajo, positivo. Y si yo sumo esto, ¿ya? Este positivo con este negativo, vamos a asumir de que la tracción es mayor y ahí es donde se genera este diagrama acá. Ese diagrama es debido a esta fuerza P que nosotros introducimos. Vamos a considerar la tensión aplicada más
este diagramita de acá, ¿no? Que es la tracción y compresión. ¿Ok? Entonces, miren, si es más y menos, entonces el menos es más chiquito. En cambio, acá abajo los dos son positivos, entonces el más es más grande. Y es de ahí donde se genera ese primer diagrama. Estamos hablando, obviamente, de la fase inicial. ¿Qué quiere decir? Esta fase inicial se define inmediatamente después de la aplicación del pretensado. O sea, ni bien yo termino de tensar el acero con mi gato y coloco el anclaje, supongamos que termino de colocarlo y coloco el anclaje, se va a generar esta fuerza. Perdón, se va a generar este diagrama de tensión y compresión. Ahora, ese es debido a esta carga. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Este MG1 es debido a qué? Al peso propio o a la viga en sí. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una viga de hormigón, nosotros sabemos de que abajo, o sea, esto va a deformarse así el momento, ¿no? Es una deformación positiva. Entonces, si es una deformación positiva, ¿qué quiere decir? De que abajo va a traccionar, va a hacer tracción acá, y arriba va a ser compresión, ¿no? O sea, la viguita va simplemente apoyada, se va a deformar de esta forma. Entonces, aquí abajo tracciona. Ahora, el ingeniero, ¿cómo le llama a la tracción? Le llama negativo, aunque nosotros aprendimos que es positivo, pero él le llama negativo a la tracción. Y a la compresión, como aquí se está comprimiendo, ese va a ser positivo. Entonces, ahí es donde tenemos ese diagrama. Positivo acá y negativo acá abajo, ¿no? Y eso debido a qué es debido a las cargas G, a la carga muerta, a la viga misma, lo que pesa la viga, ¿ya? Entonces, si yo veo, vamos a tener dos diagramas en este primer caso de la fase inicial. Ni bien yo tensiono mi viga, voy a tener el diagrama formado debido a la fuerza P, ¿ya? Y este otro diagrama formado debido, ¿ya? al peso propio de la viga. Ahora, yo sé de que esto puede darse tres casos, ¿ya? Y esto lo vimos en la unidad 2. Esta es la deformación completa, esta es la deformación límite y esta es la deformación admisible. Tenía esos tres nombres. Ahora les digo qué se llama. Ay, lo perdí. Son pretensados, ¿sale? Pretensado total, pretensado Eso, limitado pretensado y hormigón total. armado pretensado. Este es el total, ¿no? Esos son, esos tres son grados de pretensado, por si acaso es una Los tres pregunta que casos. siempre hace. ¿Cuáles son los grados de qué, en función a qué están? O también cuál es cuál es el concepto que hace que se clasifiquen en tres. Así que eso anótenlo bien. ¿Podrías repetirlo, compañero? Es pretensado total, es en el que no se admite fisuración, no hay tracciones en ninguna fibra de la sección. Pretensado total. Ahora el pretensado limitado hay cierta deformación, pero no presenta gran inconveniente. Y en el otro ya es hormigón armado pretensado, es donde se acepta la fisuración. Este sería hormigón armado pretensado. Ese es el caso 3. Ujú. ¿Ya? Ahora, Ahora para el... en la fase Ahí. transitoria. Sí, sí. Estas dos de aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa después de la fase transitoria? Después de la fase transitoria, nosotros vemos lo siguiente. Puedo tener esta tensión en la fase, en la parte inferior y esta en la parte superior. Pero yo tengo que verificar estas tensiones. No pueden ser cualquier tensión alegremente, ¿ya? Tengo que ver que mi tensión sea máxima a compresión y máxima a tracción, ¿ya? Entonces, eso en el hormigón, ¿ya? En el acero tengo que ver igual el pesado
¿ya? La tensión que voy a aplicarle al acero tiene que cumplir con estas ecuaciones de aquí. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la unidad 2, nos dice de que el tipo de hormigón, ¿no ven? El hormigón se le hace un estudio donde se verifica el FC sub K, que es la resistencia característica del hormigón, y el FCTK, ¿ya? Ese FCTK, ahorita les digo qué se llama. Pucha, no me dice acá. La resistencia característica, FCTK. ¿Vos te acordás que se llama eso? ¿Vale? ¿Cuál? ¿El FCK? El FCTK. Uno es de tracción y el otro es de compresión. El que tiene T significa tracción y el que no, el que es FCK es de compresión. Y esta es de compresión y esta es de tracción, entonces, ¿no? Entonces, Ajá. a la tracción y a la compresión. Lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestras especificaciones, nosotros vamos a copiar un proyecto prácticamente y compararlo. Tenemos que evaluar las especificaciones técnicas del hormigón y reemplazar en esta ecuación, ¿no? Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación, yo tengo que verificar, ¿ya? Que esta resistencia a compresión tiene que ser mayor a la tensión de compresión del hormigón, que va a ser la que tenemos acá, la de compresión. Compresión es positivo, por supuesto, ¿no? Tiene que ser mayor a esto. Y en la tracción máxima tengo que ver de que la tensión que voy a aplicarle tiene que ser menor que la resistencia a tracción que va a tener el hormigón, ¿no? Yo no voy a decir voy a aplicarle una tracción de 190 cuando mi hormigón no aguanta ni el 5% de 280, ¿no? Entonces, esas cositas tengo que verificar yo. ¿Según qué? Según la norma NB 116. Ahora, en el acero lo mismo. Nosotros vimos en la unidad 2 que tenemos un diagrama así, del acero, ¿no? Entonces, cuando llegábamos a cierto punto, recorriendo aquí el 2%, a ver, voy a dibujarlo más o menos. Saco una paralela acá, está. Esa paralela iba a ser aproximadamente el 0.2%. Sí. ¿Ya? Una distancia 0.2, entonces aquí íbamos a tener dos cositas, ¿no? Aquí vamos a tener la zona de fluencia, esta iba a ser la zona de fluencia. En este punto íbamos a tener lo que se llama FP02K, ¿ya? Esa es la fluencia del acero, y aquí en la punta íbamos a tener este de aquí. Si no me equivoco, Dalia, es así, me corregís, FPTK. O sea, esta es la resistencia máxima a compresión que va a tener ese acero, y esta es la resistencia a fluencia que va a tener. Luego a esta resistencia de fluencia empieza a deformarse el acero a un 2%. ¿Ya? Si sigo deformando, va a tener una deformación del 1%, o sea, es la deformación que va a tener el acero. Y yo con esto lo multiplico por 0.75 y 0.90 y voy a ver la tensión admisible que va a tener este diagrama acá, el de aquí arribita. Eso es lo que me quiere decir. Es un poquito complicadito. Y esa parte, si lo calculamos los dos, tomamos el menor, ¿no ve? Porque dice Eso no me cualquiera, quedó ¿no ve? claro. Eso el ¿Vos sabés? de la armadura. Ajá. ¿Vos sabés, Dalia, cuál se toma? Porque mira, vamos a reemplazar en la ecuación y vamos a tener dos resultados diferentes. Dice o el uno o el otro. No, no, La no. menor, pues la más desfavorable siempre. No, 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 no. ¿O cómo es? Cuando ahí en la explicación hay varias cosas que no están considerando. Uno, los valores límites siempre se encuentran en el borde, o sea que siempre hay dos valores. En este caso no hay un valor para todo, hay un valor de tensión admisible para la compresión y para la tracción, o sea que necesitan dos valores. La tracción principalmente se va en la parte de abajo, en el diagrama, en el inferior. Ahora la compresión se da en el superior. Necesitan los dos. Esa rayita que ven por encima significa tensión admisible.
esta rayita que va donde dice máxima tensión de compresión, eso es la tensión admisible de compresión, tiene que ser menor o igual a 2/3 de la tensión característica del hormigón. Ahora aquí es la tensión admisible de tracción, o sea que esta va tiene que ser menor o igual a, a este valor que está acá, ¿no ve? Entonces tienen que tener sí o sí dos valores, uno para la tracción y uno para la compresión, porque no son el mismo para trabajar en cada una de las vigas, columnas que diseñen. Sí o sí van a necesitar dos valores. Ah, sí, 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 eso sí, pero yo me refería al de la armadura de Al acero. pretensado. Ajá. Porque aquí son los mismos, mira. No son los mismos. Si se dan cuenta, uno es para el límite de escurrimiento. No veo hoy. Sí, sí, Espera, sí. voy a buscar. Lo voy a hacer zoom, a ver. Te lo voy a hacer zoom hoy. Este de acá Aquí es el tú- límite de descubrimiento. Ya, aquí ya lo encontré. Y este Uno es la es para resistencia. la resistencia a la ruptura y este es para el límite de escurrimiento. Necesitan los dos igual. Yo te estaba explicando hace rato estos dos de arriba, pero este es para Sí. la de la rotura. Es la resistencia de ruptura a la tracción y este es el del límite de descubrimiento convencional. Ese límite de descubrimiento convencional hay que tener cuidado de no confundir con el de fluencia. El límite de descubrimiento convencional es otra cosa. Ajá. A ver, el descubrimiento convencional no es no es el mismo que el límite de fluencia. No, El no, límite de no. fluencia. El límite de descubrimiento convencional, Ya. a ver, déjame pensar cómo explicarlo. Eso está en la unidad 2, ¿no? Sí, sí, está en la unidad 2. A ver. O voy a la gráfica, la unidad 2. Sí, sería No, mejor ir a la gráfica del dice cero. el límite de descubrimiento convencional a las tracciones. La tensión a la cual corresponde una deformación unitaria. El límite de descubrimiento convencional es en el cual después de la descarga del 0.2% se va a dar una deformación. Se va a ir dando de a una deformación. Ahora, cuando es alambres y cables, este límite es diferente, es el 1%. ¿Qué Ah, quiere ya. decir? Que a partir de, como ven aquí a esta distancia de acá, por cada, ¿cómo puedo decirlo? Por cada unidad que avance, se va a dar una deformación unitaria mientras se va desarrollando este dibujo de acá, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero no es lo mismo. Es tensión Ah, a la cual corresponde una deformación unitaria. dale a Es, anotar y dibujar. soy pésima para dibujar ahorita. Es que mi mano me tiembla mucho, no puedo dibujar. Pero es eso, chicos, es la tensión a la cual le corresponde una deformación unitaria. Entonces el 1% sería esta parte de aquí, Dalia. El 1% es para alambres y Bueno, cables trefilados. ya. En otras palabras, en este caso están viendo ahí hay un acero común y el otro es el acero de alta resistencia, ¿no? Son cosas diferentes que estamos analizando. Mm, ya me quedó un poco más claro. Volvemos al tema 3. Volvamos al ¿Dónde estábamos? Acá, ¿no? Ya. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es la fase inicial o transitoria, ¿no? Que vemos que solo actúa la fuerza de pretensado y la carga muerta, ¿no? O el peso de la viga, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la fase de servicio o pretensado final? Lo que acá entendí que después de pasado un tiempo se va a aparecer esto que es MQ, ¿ya? Vamos leyendo. La combinación más desfavorable de los esfuerzos solicitantes considerados
después de la retracción y la deformación del hormigón es en la fase final, ¿no? En esta fase final se presenta la superposición de los efectos debido a la fuerza de pretensado final. O sea, en esta parte de aquí vamos a aplicar lo que es P inicial, pero acá ya se aplica el concepto de P infinito, ¿no? Y ese P infinito se llama fuerza de pretensado final. La totalidad de las cargas permanentes, o sea, las cargas permanentes son la carga del peso de la viga, ¿no? Las cargas permanentes y la totalidad de las cargas accidentales o incrementadas por el impacto vertical. ¿Cuáles serían esas cargas accidentales? En este diagrama aquí se lo representa como el M sub Q, ¿ya? Y las cargas permanentes como el M sub G, ¿bien? Entonces, este M sub Q representa la totalidad de las cargas accidentales incrementadas por el impacto vertical, ¿no? En esta fase de solicitación, además de las tensiones de compresión del hormigón, pueden ocurrir tensiones de tracción en el mismo, dentro de los valores admisibles. O sea, la presencia de tensiones de tracción en el hormigón. En esta solicitación más desfavorable, se define al pretensado como parcial y en el caso de las tensiones, solo como compresión, se tiene el pretensado completo. Entonces, vamos a ver de que esta fuerza P de infinito me va a generar un diagrama infinito. Y ese diagrama que va a componer la tensión del acero, ¿no? Y el momento contrario, ¿no? Entonces el momento contrario lo vamos a hacer con rojo. Este momento en contra. ¿Ya? Entonces eso va a ser este de aquí. Ahora, la carga muerta de la viga, ¿ya? Las cargas permanentes, por el peso propio, lo vamos a hacer con verdecito, van a ser estas acá. Este diagrama de aquí. Y todas las cargas dinámicas, todas las cargas que se le aplican aparte, ¿ya? Por medio de la gente, la carga viva, entre otros, va a generarse esto de aquí. Entonces, los tres diagramas ya me pueden dar los otros, me pueden dar estas tres posibilidades, que haya un pretensado completo, un pretensado trabajando al límite o un pretensado de hormigón armado, ¿no? Un hormigón armado pretensado. Entonces, esos serían los casos de aquí, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de este con el anterior? ¿No? Que ya vamos a tener un P infinito, o sea, este P puede ser 500, digamos, pero después este P se va a ir reduciendo. Vamos a decir de que con el paso del tiempo va a llegar a ser 480, digamos, ¿ya? Y se va a denominar P infinito. Entonces, para que pase de un P inicial a un P infinito, ¿ya? Tiene que haber un factor que se llama tiempo. Tiene que pasar un suficientemente tiempo, un buen lapso de tiempo para que este acero se relaje. Este acero va a tener una relajación, ¿ya? Y al tener una relajación, lo que va a hacer es que va a estirar hasta cierto punto y se va a estirar un poco más, ¿no? Y al estirarse un poquito más, va a haber una pérdida de tensión. Y al haber una pérdida de tensión, va a haber una pérdida de fuerza. Es por eso que se pierde. Tenemos una fuerza mayor y se va a perder o va a disminuir y hacerse una fuerza final menor. ¿Ok? Esa es la diferencia, la primera. Y la segunda es que aquí no se consideran las cargas accidentales, ¿no? O sea, todo lo que son, voy a borrar esto, todos lo que son las cargas desfavorables, ¿ya? Todas estas cargas verticales, accidentales o móviles se representan con MQ, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia entre los dos tipos de fase. La primera fase va a tener una fuerza P inicial y la segunda fase ya va a tener una fuerza P infinito que va a ser una fuerza de pretensado final, ¿no? Que va a ser menor siempre que la fuerza inicial, ¿ya? Ahora, aquí igual hay que evaluar la máxima compresión, la mínima compresión, la máxima tracción que va a haber en el pretensado, ¿no? Y hay que ir reemplazando los valores de FC sub K y el FCT sub K. Entonces, este era